Y seguimos en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, analizando junto a ustedes este artículo de Harvard Business Review. Pero primero queremos hablar sobre nuestro bloque de atención posible. Y ahí recordamos lo que nos dijo Alicia, que nos llamó para felicitar a Garbarino por su venta telefónica, por el nivel de atención, por la preocupación de la compra del producto adecuado, por el ofrecimiento y el nivel de detalle que el señor Martín Rivero le prestó en todo momento que estaba comprando aparentemente una computadora. Y como modelo de servicio que debe mejorar ampliamente, está la queja de la señora Liliana y la señora Ana, que hablaron sobre el banco, el HSBC, y la mala atención telefónica también de la sucursal Viamonte, que estuvieron horas y horas en 3 días intentando llamar por teléfono y nunca pudieron comunicarse a pesar de ponerle el contestador telefónico y derivarlo por árbol a una cantidad de internos. Seguimos con el doctor José Luis Bichara recordando lo que postula este artículo. ¿Qué es lo que dice? Se pregunta si la suya es una organización de aprendizaje, si ese aprendizaje tiene el nivel de profundidad que su empresa necesita. Y recuerda los 3 bloques, los 3 contextos que hay que construir. Y estábamos con José Luis hablando de FIDE y cómo FIDE trabaja en la capacitación de los jóvenes y no jóvenes, que está abierto a todo el público en general, no solo para el empleo, sino para la profundización de su conocimiento, de su aprendizaje universitario, secundario o directamente del ejercicio de la profesión en la empresa. Estábamos hablando, José Luis, de las distintas especializaciones que ustedes tenían y la forma y la necesidad de complementar con la práctica, algo que dice en el segundo bloque de construcción, ¿no? Tan importante. ¿Cómo se aseguran? ¿Cuánto duran los cursos que ustedes hoy están brindando en Capital Federal, en Corrientes y Ecuador? ¿Cuánto duran esos cursos? Si yo soy estudiante de secundario y quiero llegar a tener una capacitación específica en administración hospitalaria. Sí, el curso, como es 100% práctico, está dirigido fundamentalmente a que el alumno, una vez que haga el curso, tenga todas las herramientas ya ejercitadas en el ejercicio y también de los software, porque cada curso tiene software propios. Que soporta, digamos, ese aprendizaje. Claro. La administración en un estudio jurídico tiene sistemas propios, una clínica otro, las farmacias otro y así, ¿no? Los cursos duran 10 meses y se cursan 2 veces por semana, 1 hora y media. Y como vienen alumnos del conurbano, alumnos de más distintos lejos, lugares de Capital Federal, o hay problemas de trabajo o de horarios, sí. Entonces viernes y sábados tenemos también de manera complemento. intensiva, claro, de manera intensiva vienen una sola vez por semana 3 horas, con un pequeño excelente. recreo en el medio, entonces una vez por semana, 10 meses, un examen, se aprueba el examen y tienen su certificado. Magíster en gestión educativa en Iberoamérica, ¿cuáles dirías que son las fortalezas, teniendo en cuenta esto, la experiencia y la bajada profunda del conocimiento? ¿Cuáles dirías que son las fortalezas de FIDE versus otros institutos en la aplicabilidad, o sea, en aprender experimentando con el análisis y con la reflexión? Y creo que la mayor fortaleza es, primero, la experiencia de muchos años que fuimos aprendiendo de nuestros propios errores, la práctica concreta, la práctica laboral y el convenio con distintas empresas. Bueno, acá en Capital Federal los estamos gestionando, en otros lugares ya están. Por ejemplo, en la Patagonia hay convenios con una cadena de farmacias y los alumnos de farmacia hacen ahí las prácticas laborales y los propios empleados también vienen al FIDE de la Patagonia o a los FIDE, porque son varios, hacer también la capacitación. Ok, o sea que ustedes, a ver, es doble, el instituto lo que hace, y la red de institutos, en realidad FIDE, lo que hace es no solo capacitar a los
digamos, a los nuevos que quieren incursionar en estas prácticas y en estos oficios, en estas especialidades, sino que además capacitan la gente de la organización. Exactamente. Okay. Exactamente, y los cursos son 10 meses, todos. Ok. Sí. Nos habla específicamente el artículo de la necesidad del liderazgo de aquellos que después, dentro de la organización, son los que dirigen a los educandos. ¿Qué reflexión te amerita? Me parece bueno y me parece excelente que se mencione y que el artículo menciona el liderazgo y lo relacione también con la educación. Nosotros ponemos mucho hincapié en este punto, porque lo que trabajamos con los alumnos es el poder creer que hay posibilidad, el poder creer que se puede, que hay esperanza, que hay futuro, que pueden ser y deben ser líderes y protagonistas primero de su propia vida, que son de alguna manera fruto también de decisiones personales, y por supuesto, como un paso siguiente, van a ser líderes en las empresas o en los lugares donde ellos trabajen. ¿Cómo es esto en el tema de la prevención de la adicción y la drogadicción? Otro tema que nos aqueja y que es la contracara, hay veces, de la educación, o de la falta de educación, o de la pobre educación. Sí. Un tema bastante complejo. Creo que hay un problema muy fuerte en el educativo. La prevención para mí es educación, fundamentalmente. Cuando se hace asistencia, es decir, cuando se trata ya con un paciente, llegamos tarde, ¿no? Como pasa con cualquier patología, con cualquier enfermedad. Cuando tenés que ir al médico porque la enfermedad está, es mejor la vacuna, ¿no? Y la prevención es la vacuna, para que no llegue la enfermedad. Y esta vacuna, en una enfermedad, en una patología, como es la drogadependencia, bio, psico, socio, espiritual, es decir, abarca a todo el ser humano. La prevención tiene que abarcar a todo el ser humano y no solamente un aspecto, no solamente la información, no solamente a la adicción. Exactamente, la adicción. Hay que trabajar mucho con la familia, con los valores, con las actitudes de vida, con el liderazgo, con la autoestima, con el sentido de vida, que la gente, los jóvenes fundamentalmente, puedan valorar su propia vida y el sentido de su propia vida. Esto que vos dijiste de la autoestima nos viene muy bien porque complementa fuertemente con lo que dicen los autores, ¿no? Que se necesita, la primera construcción que tiene que asegurar una organización es la del entorno que apoye el aprendizaje, y ahí toma la seguridad psicológica, que está directamente relacionado con esa autoestima y que es necesaria en aquel que está desempleado y busca capacitarse para poder acceder a un empleo, el autoestima de que si se capacita va a encontrar su lugar dentro de una Argentina productiva, en el que ya está en la organización esa necesidad de decir puede subir un escalón más en el aprendizaje, y en el que está en la drogadicción o en la adicción, que puede salir a partir de eso, sí, y que él tiene que creer en él para poder salir. Exactamente, ¿no? Tiene que creer en él y tiene que hacer que los demás crean en él, ¿no? Y demostrarlo. Volviendo ahora a los temas específicos que tiene que ser experimentación. Por lo que decías era, bueno, prueba-error. Gran parte de lo que postula el artículo, lo que dice es, ya hemos usado el escenario de prueba-error, porque ahora no usamos el escenario de prueba y mejoramiento, pero evitando caer el error. Y vos justamente dijiste eso, nosotros ya lo usamos, ahora no necesitamos usar eso, sino volcarle a los jóvenes, o a los no jóvenes, digamos, a todos los que quieran venir a estudiar, esta capacitación que ha dejado de lado los errores. ¿Cómo se experimenta sin caer en la prueba-error?
La experimentación en esto, que son cursos evidentemente de prácticas laboral, se da siempre con la orientación y la guía de un docente, de un profesor, que además de ser profesor, es especialista en el área que está enseñando. En el proceso de aprendizaje, el error, entre comillas, ¿no? El error, no en el sentido que lo estás mencionando, es parte del aprendizaje. Eso es parte esencial del aprendizaje. Y se permite, es como este museo interactivo que está acá cerquita, ¿no? De prohibido no tocar, y el alumno tiene que meterse en los temas, pero es cierto, hay que avanzar en el conocimiento y hay que avanzar también en la práctica, y aquello que hemos aprendido se avanza, y con eso se va construyendo conocimiento y se va adquiriendo experiencia. La experiencia también da conocimiento, no solamente lo teórico. No me quiero meter en otros temas de epistemología, pero también, está muy bien. También es conocimiento. José Luis Bichara, muchísimas gracias, y nos tenemos que ir nosotros a más Misión Posible, pero en la semana que viene. ¿Con qué? Con otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana, recordando y preguntándonos si es la suya una organización de aprendizaje y si tenemos la capacidad de construir estos tres aspectos, estos tres bloques claves que postulan los autores, y además recordando que se va a hacer el 34º Simposio Internacional de Literatura, Nuestra América en su Bicentenario, homenaje a Ernesto Sábato. Que se va a llevar a cabo entre el 9 y el 14 de agosto del 2010, también como el instituto que dirige José Luis en Capital Federal. Nada más que FIDE está en todo el país y en otros países latinoamericanos. Pero vos dirigís el de Capital Federal. El de Capital Federal. Nos vamos a más Misión Posible, pero en la semana que viene.